Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es María Isabel Anticona, soy médica endocrinóloga y hoy estoy a cargo de la clase de nutrición hospitalaria. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a esperar unos minutos para que puedan conectarse el resto de sus compañeros para poder comenzar. Tener en cuenta que la presentación del día de hoy va a ser la base para que ustedes puedan desarrollar la práctica, ¿sí? Nos vamos a ver en unos minutitos. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. A ver, un momentito. Confírmeme, por favor, si se escucha bien. Sí, se escucha, doctora. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Isabel Anticona Sayán, soy médica endocrinóloga y estoy feliz de estar aquí con ustedes porque creo que en algún momento estuve del otro lado. Yo soy exalumna de la facultad y es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes sobre un tema interesante que es nutrición hospitalaria. Creo que cuando hablamos de nutrición hospitalaria o sobre todo nutrición, por ahí de repente se les viene a la mente cuando llevan bioquímica y una parte era nutrición, unas cuantas clases, ¿ya? Entonces vamos a profundizar un poquito como para que tengan algunos conceptos en cuenta cada vez que se encuentren frente a un paciente. Ahora, dentro del logro de la sesión, queremos que se alcance el día de hoy, va a ser que al finalizar ustedes sean capaces de realizar un diagnóstico nutricional en un paciente adulto hospitalizado y puedan estructurar un esquema de soporte nutricional según el estado de enfermedad del paciente. ¿Ya? Los temas que vamos a tratar son estos 5, lo que es cribado y diagnóstico nutricional, la estimación del gasto energético, el requerimiento de macronutrientes, los tipos de nutrición y nutrición en estados patológicos. Entonces, para comenzar, vamos a ver lo que es cribado y diagnóstico nutricional. Para esto es importante que ustedes sepan que dentro de los pacientes hospitalizados, el 20 al 50% presentan algún grado de desnutrición. O ya están desnutridos o están en riesgo. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el paciente, ya sea porque esté recibiendo fármacos dentro de la hospitalización, va a dejar de comer. El paciente va a estar inmovilizado, no va a poder valerse por sí mismo, va a dejar de comer, ¿no? Propio por la enfermedad, supongan ustedes un tumor de cabeza y cuello, va a dejar de comer.
¿sí? Esto va a hacer que disminuya su ingesta y a largo plazo se ha visto que esto va a aumentar la estancia hospitalaria, la morbimortalidad del paciente y sobre todo va a disminuir la calidad de vida. Entonces, teniendo eso en cuenta, cada vez que ustedes se enfrenten a un paciente dentro de las primeras 24 o 48 horas, van a tener que realizar lo que es el tamizaje nutricional. Y para esto van a tener que utilizar este tipo de herramientas, como es el NRS 2002, que es un screening de riesgo nutricional que se hace en el paciente hospitalizado, que vamos a ver posteriormente, y la valoración global subjetiva, que es otra herramienta de tamizaje que también se utiliza en pacientes hospitalizados. E incluso esta segunda herramienta se ha visto que en pacientes renales, ¿ya? Predice la mortalidad, por ejemplo, cuando el paciente entra a UCI. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve. Ahora, existen otras escalas también, pero sobre todo estas dos escalas de aquí nos van a ayudar a identificar el riesgo que tiene tu paciente para que pueda desnutrirse o si se encuentra desnutrido al ingreso. Va a valorar las complicaciones relacionadas a la desnutrición y va a identificar el paciente que se va a beneficiar del soporte nutricional. Dentro de las escalas que hay, o sea, hay más de 10 escalas, ¿ya? Existen muchas escalas. La Sociedad Europea y Americana de Nutrición Enteral y Parenteral han visto que existen dos escalas más que también tienen cierta importancia. Una de ellas es el MNA, que se puede hacer en pacientes geriátricos institucionalizados, quiere decir pacientes que se encuentran en un albergue, y pacientes ambulatorios. Para pacientes ambulatorios utilizamos el MAST, ¿no? Que es también otra herramienta de screening. Útil que también lo sepa. Dentro de las herramientas de tamizaje nutricional también tenemos, por ejemplo, otras que son específicas para pacientes que están en UCI, que puede ser el Nutri-Score, que mide incluso la PACH, el SOFA, ¿no? Cómo es el paciente, cuántos días va hospitalizado desde que ingresó al hospital, cuántos días está en UCI, todos son parámetros que valora, y va a dar un puntaje para poner un valor que nos va a estimar el riesgo de desnutrición de tu paciente. ¿Ya? Pero lo importante para estos fines, como vamos a ver de manera más general, pacientes en salas de hospitalización, son estas dos escalas que están punteadas con morado. Vamos a hablar de lo que es la valoración global subjetiva. Y para esto les he colocado en sí cómo es esta herramienta, que va a tener 6 ítems. El primero va a ser el peso, vamos a ver el peso habitual, el porcentaje de peso que el paciente puede variar en los últimos 6 meses, ¿no? La pérdida de peso, la ingesta alimentaria, si ha variado o no en los últimos días, la consistencia de la alimentación, si tu paciente presenta síntomas gastrointestinales, más de 15 días, si hay vómitos, náuseas, diarrea, la capacidad funcional del paciente, su diagnóstico principal y la demanda metabólica que va a tener el paciente, el examen físico, que es simplemente observar, y tú vas a decir, ¿es normal? ¿Hay una pérdida leve, moderada o importante? ¿No? Ya sea de tejido graso, de masa muscular, si es que hay edema en tobillos, en sacro o hay así. Y esto nos va a dar una puntuación A, B o C. O sea, está bien nutrido, moderadamente desnutrido, con sospecha de desnutrición o gravemente desnutrido. Como su nombre lo dice, es una evaluación subjetiva. ¿Ya? Entonces va a tener un PRO. Esto va a ser fácil de aplicar, requiere poco tiempo, que es lo que menos tenemos en el hospital, va a predecir morbimortalidad, pero va a requerir de que ustedes estén bastante entrenados. ¿Ya? Incluso cuando se han hecho estudios en multicéntricos, ¿no? En diferentes hospitales, tienen que entrenar al personal que va a llevar a cabo la recolección de los datos, ¿no? Porque tiene que tener bastante experiencia observando pacientes para poder calificarlos. Ahora, esta herramienta nos va a detectar más lo que es desnutrición primaria establecida. Quiere decir, más que aguda por la enfermedad, la desnutrición aguda por la enfermedad nos va a diagnosticar la desnutrición por la que el paciente de repente dejó de comer antes, independientemente de la enfermedad que pueda tener. Luego tenemos la escala que es el NRS 2002, que va a constar de 2 partes. En el screening inicial vamos a tener lo que es el índice de masa corporal, si tu paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, si ha disminuido la ingesta en la última semana y si está gravemente enfermo. Si alguna de esas respuestas es afirmativa, vamos a pasar a la segunda parte, en la cual vamos a ver el estado nutricional y la severidad de la enfermedad, puntuándolo de 0 a 3, y el puntaje que vamos a tener le vamos a sumar 1 punto si tu paciente es mayor de 70 años. Si finalmente el valor que obtienes es mayor o igual a 3, el paciente está en riesgo de desnutrición y tiene que iniciar soporte nutricional, como está aquí abajito, ¿sí? Tiene que iniciar soporte nutricional. Y si es menor de 3, vamos a reevaluarlo de manera semanal, para ver si es que mejora, ¿no? Si es que empeora, hay que ver qué ocurre. Ahora, si el paciente va a ser sometido a una cirugía mayor,
sí se requiere que inicie soporte nutricional perioperatorio y preoperatorio, ¿ya? Para que mejore el resultado clínico final. Ahora, ya hemos visto la parte subjetiva, ¿no? O sea, a mí me parece que sí puede ser, pero ahora vamos a ver la parte nutricional objetiva, que va a tener 4 partes. Una de ellas va a ser la historia clínica, el examen físico, el examen de laboratorio, la antropometría y la funcionalidad. Dentro de la historia clínica es importante que ustedes recojan todos los antecedentes patológicos del paciente, ¿ya? La enfermedad que lo trae, hace cuánto tiempo, ¿no? La historia nutricional es muy importante. Si ustedes pueden hacer algún recordatorio de 24 horas al menos, por lo menos se pide eso. Si ustedes pueden ampliarlo hasta los últimos 7 días y saber qué es lo que come tu paciente, para tener una idea si ha disminuido la ingesta en cierto porcentaje, sería muy útil en este caso. Ver los horarios de la comida, los rechazos, la intolerancia, si tiene alergia alimentaria y si ha cambiado de peso, por lo menos más del 5% en los últimos 3 a 6 meses, es bastante significativo. Luego vamos a ver el examen de laboratorio. Y aquí yo me voy a detener un poquito porque yo me acuerdo que cuando pasaba visita y era interna o estaba haciendo la residencia, muchos decíamos, la albúmina, le voy a pedir albúmina para ver cómo está el estado nutricional del paciente. ¿Ya? Pero si ustedes pueden ver aquí, la albúmina va a tener muchos factores por los cuales pueden variar. En cierto caso, si tu paciente está deshidratado, la albúmina va a estar elevada. Si tu paciente está inflamado, está infectado, supongan ustedes que la gran mayoría de pacientes que ingresan a salas de hospitalización de medicina ingresan por un cuadro infeccioso, la albúmina va a estar baja, va a estar disminuida. Entonces no me va a servir mucho como para monitorear la terapia nutricional, como pueden ver acá. Aparte que su vida media es de 20 días. ¿Ya? No me va a ayudar mucho. Ahora, para poder detectar malnutrición, miren, es 1 sobre 2 cruces. Y no es tan apropiado, sobre todo en pacientes que tienen anorexia o que tienen alguna enfermedad aguda. Es lo que puede ocurrir. Ahora, en este caso vamos a ver la prealbúmina, ¿ya? Que es interesante porque al menos tiene un tiempo de vida más corta y tiene 2 de 3 cruces para poder ser una herramienta importante para poder monitorizar la terapia nutricional del paciente. ¿Ya? Esta va a ser menos variable. También por ahí, de repente ustedes han escuchado, los linfocitos, vamos a ver cuánto tiene linfocitos el paciente, ¿no? Pero en realidad, si tienen un paciente con linfocitos un poquito bajos, puede ser secundaria a la sepsis, por un problema hematológico, por el uso de glucocorticoides, inmunosupresores, ¿no? Y es muy inespecífico, ¿no? Entonces, como para poder valorar si es que la terapia nutricional ha sido efectiva en tu paciente utilizando solo los linfocitos, nos quedamos un poquito cortos. ¿Es importante tenerlos en cuenta? Sí, pero no son como que nos van a dar, nos van a ayudar en todo el seguimiento. Vamos a ver otras herramientas en el camino. Ahora, cuando hablamos de la antropometría y funcionalidad, ya vamos a hablar por lo menos de, en antropometría son medidas corporales, pero también hay otras técnicas mucho más recientes, que es, por ejemplo, la bioimpedancia, que está aquí, la absorciometría de rayos X, el DEXA, la tomografía a nivel de L3, ¿ya? De la vértebra lumbar número 3, para poder medir lo que es masa muscular, y el ultrasonido. ¿Ya? Son como que 4 métodos nuevos, herramientas que nos permiten evaluar la masa muscular, la masa magra en el paciente y ver si es que esta está disminuida o está incrementada. Por lo menos para las 2 primeras, ¿ya? Para las 2 primeras no hay tanta disponibilidad en nuestro medio, ¿sí? Entonces como que utilizarlos y frecuentemente no lo vamos a hacer. Con respecto a la tomografía, yo creo que sí tenemos en varios hospitales, ¿no? Tomógrafo, pero no voy a exponer, por ejemplo, a paciente que ingresa, paciente que voy a enviar a tomografía para evaluar cómo va su masa muscular, es bastante difícil, ¿no? Y aparte no podemos estar gastando tantos recursos. Solo para pacientes que requieren una tomografía, de repente a nivel de L3, poder medir por un software que es especial en estos equipos, poder medir la masa libre de grasa, la masa magra, la masa muscular. Y también tenemos el ultrasonido, pero lamentablemente es más accesible, pero no hay puntos de corte estandarizados para poder medir masa muscular por ultrasonido. Entonces, si me falta todo esto, ya puedo utilizar las medidas antropométricas. Ahora, en el caso de la bioimpedancia, es importante saber de que es como que el paso de la corriente eléctrica por nuestro cuerpo va a tener algún punto en donde va a detenerse un poco el pase y eso nos va a arrojar la cantidad de masa libre de grasa, la masa grasa y los componentes. En este caso, cuando yo hablo de índice de masa corporal, es un valor bastante general, pero el índice de masa corporal va a estar conformado también, o sea, dentro de todo el índice de masa corporal voy a tener una masa libre de grasa y la masa grasa.
Y a su vez, esta masa libre de grasa va a estar compuesta por masa celular y masa extracelular. Y a su vez, estas, sobre todo la masa celular, va a estar compuesta por lo que es músculo y hueso. Entonces, como vemos, la impedancia nos va a ayudar a poder diferenciar todos los componentes que están en el macro de lo que es un índice de masa corporal. ¿Ya? Ahora, ¿en quiénes no me serviría mucho la bioimpedancia? En pacientes que tienen sobrecarga hídrica, ¿no? Porque estaría sobreestimando este compartimiento. En pacientes que tienen pesos muy extremos, pacientes en UCI y pacientes adultos mayores, ¿no? Donde también podemos tener un poco de disminución en lo que es el contenido de agua. Entonces, si es que no tengo ninguna de estas técnicas, me voy a evaluar al paciente por medidas antropométricas. Dentro de las medidas antropométricas que les he colocado aquí, tenemos la circunferencia de pantorrilla, y ya se están haciendo muchos estudios en los cuales, midiendo la circunferencia de pantorrilla y mediante una fórmula, se puede determinar la masa muscular, si es adecuada o no en el paciente. Y también tenemos la circunferencia del brazo, ¿ya? La circunferencia del brazo. También el examen físico, ¿no? Les sirve a ustedes también evaluar, por ejemplo, palidez de mucosas, ¿no? Las características del cabello, las características de las uñas, el edema y todo eso en el paciente. Luego también tenemos para lo que es funcionalidad, ver la dinamometría, que nos va a permitir a nosotros saber cómo está la funcionalidad del músculo y si es que este paciente tiene sarcopenia. Este se hace en la mano no dominante, supongan ustedes son diestros, en la mano izquierda, y de las tablitas que existen en la actualidad, sabemos que el percentil 50 quiere decir que el paciente tiene el 100% de la fuerza, y versus la cantidad que nos sale, con eso nos permite ver si la dinamometría es alta o es baja. En el caso que vemos una dinamometría por debajo del 75%, quiere decir que el paciente tiene una dinamometría baja. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos dentro también de la antropometría? Lo que es el peso. Pero el peso nos va a dar un estado nutricional general en el paciente. Yo siempre cuando les digo eso, le digo a los pacientes, mire, imagínese usted pesa 100 kilos. No, ya, Tongo pesa 100 kilos y Arnold Schwarzenegger también, pero en composición corporal son distintos. O sea, pero el peso en sí nos da una idea del estado nutricional general, pero hay que ver los componentes. En este caso, el peso, tenemos que evaluar lo que es el porcentaje de cambio de peso, porque eso nos va a dar una idea si ha habido un cambio por lo menos involuntario. Y aquí les he colocado una formulita como para que puedan calcular el porcentaje de cambio de peso, pero que no es nada más que una regla de 3 simple, así que lo único que vamos a practicar ahora durante la práctica va a ser solo reglas de 3, ¿ya? Para que no memoricen muchas fórmulas. Ahora, con respecto al índice de masa corporal, el índice de masa corporal también va a darles a ustedes una idea del estado nutricional global del paciente, ¿ya? El estado nutricional global. Supongan ustedes, Tongo 30 de IMC y Arnold Schwarzenegger 30 de IMC son distintos, a pesar de tener el mismo índice de masa corporal, ¿ya? Otra cosa que van a ver aquí también es el perímetro braquial, que nos va a dar una idea del estado nutricional global del paciente. Y que es interesante que cuando ustedes tengan alguna dificultad para poder pesar o tallar a su paciente hospitalizado, van a poder utilizar esta fórmula, ¿ya? Para poder hallar un índice de masa corporal y según eso poder estimar las cositas que les voy a explicar posteriormente, ¿no? Ahora, con respecto al pliegue tricipital, a la circunferencia muscular braquial, son valores que van a obtener gracias al equipo de nutrición. ¿Por qué? Porque solo van a ser las nutricionistas, se van a evaluar lo que es el pliegue tricipital, la circunferencia muscular braquial, y lo importante en ustedes es que tienen que recordar que los valores normales del pliegue tricipital van del percentil 10 al percentil 90, al igual que la circunferencia muscular braquial. Para esto siempre se utilizan las tablas de Fries-Sancho, que son unas tablas de referencia para saber si es que estos valores están dentro de la normalidad, ¿ya? Luego, para el año 2019, se reunieron pues todos los líderes que hablaban de malnutrición en el mundo, ¿ya? Y dijeron, bueno, vamos a sacar un algoritmo que nos permita hacer el diagnóstico de malnutrición en el paciente hospitalizado. Entonces, dentro del algoritmo que ellos han planteado, han visto que lo primero que ustedes tienen que hacer siempre es buscar el riesgo que puede tener su paciente para desnutrirse o si está desnutrido. Entonces, tienen para eso utilizar un tamizaje validado. Luego, van a tener que realizar el diagnóstico. Y ellos lo hicieron bastante simple. Dijeron, bueno, para evaluar vamos a pensar en dos cosas, en un criterio fenotípico y en un criterio etiológico. Para hablar del fenotípico, vieron que, bueno, en el fenotípico va a ser un paciente que baja de peso de forma involuntaria, que tiene un índice de masa corporal bajo y que ha reducido su masa muscular. Y en la parte etiológica vieron, bueno, que disminuyó la ingesta, ya sea o porque no tenía recursos o por la misma enfermedad, ¿no? Dejó de comer o no tiene una buena absorción de nutrientes.
Y si tiene algún tipo de enfermedad, también es un factor, un punto más a favor en el factor etiológico. Y dijeron, un punto de fenotipo y un punto etiológico dan el diagnóstico de que el paciente tiene malnutrición. Entonces, si cumple los criterios, vamos a ver, por último, la severidad. Y determinan la severidad basándose sobre todo en los criterios fenotípicos. Entonces, para que se acuerden, si baja de peso de manera involuntaria, el índice de masa corporal, si es bajo, y si reduce su masa muscular. Entonces, para esto, dijeron, estos son, por ejemplo, el porcentaje de baja de peso, el índice de masa muscular bajo y la masa muscular reducida. Y esto nos va a servir para decir si el paciente tiene una desnutrición moderada o si tiene una desnutrición severa. Ahora, para evaluar lo que es masa muscular, lo que pueden ver aquí es que es una desnutrición moderada, si tiene dinamometría disminuida, sí, y si la circunferencia muscular braquial es menor al percentil 5 o al percentil 10. ¿Ya? Ese es el área muscular braquial. AMB es área muscular braquial. Si estos están por debajo del percentil 5 o 10, vamos a decir que esa dinamometría, que esa masa muscular está reducida. A su vez, si es que encontramos la dinamometría disminuida. ¿Ya? Ahora, aquí les he puesto el resumen de lo que son los criterios GLIM, que les había mostrado, ¿no? Como un criterio fenotípico y un criterio etiológico. En el fenotípico vemos baja de peso, bajo índice de masa corporal, baja masa muscular, y en el etiológico vemos si es que el paciente disminuye la ingesta o la asimilación y si tiene alguna enfermedad o está inflamado. Esto, para poder evaluar lo que es la masa muscular, vamos a utilizar estas técnicas que ya les había comentado, ¿no? Y si no las tenemos, nos vamos a las medidas antropométricas y el examen físico que van a ser mandatorios. ¿Ya? Entonces, luego de eso, si identificamos que el paciente tiene una baja masa muscular, y diagnosticamos lo que es malnutrición, ya tiene que ir por lo menos a una evaluación y a un manejo nutricional adecuado, ¿no? Con un monitoreo posterior. Listo. Entonces hemos terminado la parte 1, que habla sobre todo de cribado nutricional. Ahora, la parte 2 es bastante interesante, bastante bonita, y vamos a hablar de la estimación del gasto energético. Cuando hablamos del gasto energético, tenemos que tener en cuenta lo que es el gasto energético total, el gasto energético basal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gasto energético total es lo que sale en este pastelito que ustedes ven ahí. Doctora, disculpe. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, de lo que de lo que nos acaba de explicar de los criterios de GLIM del diagnóstico, ¿es solamente para pacientes hospitalizados? Sí, es para nutrición hospitalaria. Ya. Gracias, doctora. Ya. Ahora, en lo que vamos, bueno, nuevamente, ya, vamos a estimación de gasto energético. Ya. En lo que es el gasto energético, tenemos que tener en cuenta que el gasto energético total es la suma del gasto energético basal, de la termogénesis inducida por alimentos y de la actividad física. Cuando yo digo gasto energético basal, que dice 60-70%, ¿qué es lo que quiero decir? Es el gasto o sea, la cantidad de energía que yo necesito y que voy a gastar solo para mantener las funciones básicas, ¿ya? Para mantener la vida. Cuando digo termogénesis inducida por alimentos, es la energía que necesito para poder metabolizar los alimentos y, bueno, la actividad física para poder realizarla, ¿no? Entonces, cuando hablo del gasto energético basal, ya saben lo que es. Cuando hablo del gasto energético total, ya saben lo que es. Y el gasto energético en reposo va a ser la suma del gasto energético basal más la termogénesis inducida por alimentos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué es importante de todo esto y que van a encontrarlo por todo sitio? Es que el gasto energético siempre es como que el gol estándar, evaluarlo y obtenerlo mediante calorimetría indirecta, ¿ya? Pero es un método que en realidad en nuestro medio es prácticamente imposible, ¿ya? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos para poder evaluar este gasto energético total? ¿Cómo podemos calcularlo? Por las ecuaciones predictivas. De repente por ahí Harris-Benedict, ¿te suena? Ya, esa. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer con el valor que nos sale al final? Tenemos que multiplicarle un factor, en este caso, de estrés. Entonces, esta tablita de aquí, mire, por ejemplo, para cirugía menor le puedo multiplicar a lo que me salió en Harris-Benedict por 1 o por 1.10. Por ejemplo, para sepsis, entre 1.1 o por 1.3. ¿Ya? Pero no hay tablitas que nos digan, ya, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ejemplo, una nefrolitiasis. ¿Cuánto de factor de estrés le sumo? No sé, o sea, no se me ocurre.
¿no? O sea, no sabemos un factor de estrés para todas las enfermedades, entonces es bastante difícil poder tener un valor exacto. ¿Ya? No existen para todas las enfermedades. Yo no sé si, por ejemplo, para cáncer le multiplico por 1.1 o por 1.2 o por 1.3 según esta tabla. ¿Ya? E incluso todavía hay que multiplicarle el factor de actividad. Si tu paciente está en reposo absoluto por 1.2, si está postrado por 1 o por 1.1, como que es muy impreciso. Entonces, para fines prácticos, vamos a utilizar el método factorial. ¿Ya? El método factorial nos dice que, por ejemplo, para mantener solo el gasto energético basal, ¿ya? Voy a necesitar 20 kilocalorías por kilo. ¿Ya? Para mantener el gasto energético total y hacer que tu paciente mantenga su estado nutricional o detenga la baja de peso, voy a necesitar entre 25 a 30 kilocalorías por kilo. Y si tú necesitas que el paciente genere un balance energético positivo, ¿no? Gane peso, ¿no? En una alimentación más hipercalórica, voy a tener que multiplicarlo por 35. Ahora, ¿qué va a pasar en el paciente con obesidad? Ustedes dirían, bueno, pues el paciente pesa más, le hago pues la formulita, lo multiplico, me va a salir un número bastante grande, voy a tener le voy a aportar una mayor cantidad de calorías que el paciente no necesita. Entonces dijeron hace años, ¿no? Se pusieron a evaluar y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, más o menos un paciente que tiene obesidad, el 25% es grasa, pues ya le restamos al peso el 25% y ya está. Pero luego se dieron cuenta que ese 25% en realidad es una masa metabólicamente activa, entonces va a necesitar siquiera un poquito más de energía por esa cantidad de masa metabólicamente activa que tiene. ¿Ya? Y para eso es mejor utilizar el peso ajustado, ajustado al paciente. ¿Y cómo calculo el peso ajustado, doctora? Bueno, bien facilito. Peso real menos el peso ideal por 0.25, que vendría a ser este 25% de masa metabólicamente activa, más el peso ideal del paciente. Y doctora, ¿cómo calculo el peso ideal? Ya, el peso ideal es bien fácil. Ustedes ven el índice de masa corporal, la normalidad va entre 18.5 a 24.9. El punto intermedio vendría a ser, redondeando, 22. Entonces, 22 por la talla al cuadrado me va a dar el peso ideal del paciente. Y ya voy a poder resolver esto. Entonces, para aterrizar un poco la idea, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Tenemos un paciente de 56 años, varón de 56 años, que pesa 130 y mide 1,70 m. Hasta ahí, alguien que quiera abrir su micrófono y decirnos cómo se calcula el índice de masa corporal, porque hasta eso tengo que preguntar por si acaso. A ver. ¿Cómo se calcula y cuánto sale en el paciente? ¿Alguien que se anime? Doctora, en la talla es en centímetros, metros. Cuando lo Es multiplicamos. igualito, es por metros. Por metros. Allá. Uh-huh. Lo que necesito, pero primero, ¿cuánto sale por lo menos el índice de masa corporal de este paciente? Como para que se den cuenta a qué nivel estamos. ¿Cuánto, o sea, obesidad, qué grado? Les voy a soplar, Sería ¿ya? obesidad mórbida, 40. Uh-huh. Sí, ya es un paciente con obesidad mórbida. Entonces, ¿cuánto saldría más o menos el peso ideal y el peso ajustado en el paciente? Doctora, una pregunta. Para allá el peso ideal sería 22 por 1,70 m al cuadrado, ¿verdad? 1.7 por 1.7, sí. Gracias, doctora. Aquí. A ver, por fines de tiempo les voy a soplar, ¿ya? 63. Entonces, el peso ideal es 22 por 1.7 por 1.7. Hasta ahí saldría 63 kilos. O sea, imagínense, el señor pesa 130, pero su peso ideal sería 63. ¿Ya? Hasta ahí, ¿quién ha calculado el peso ajustado que quiere abrir su micrófono y compartirlo? A ver, es 130
menos 63.58 por 0.25 más 63.58. ¿Les ha salido así? Sí, Sí, ok. Ya, perfecto. Entonces ya saben cómo se calcula. Ahora, gracias a que tenemos ese peso ajustado, ya saben cómo se calcula peso ajustado, peso ideal. ¿Ya? Vamos a dividir a al paciente con obesidad en dos grupos. Obesidad grado 1 y 2 es un grupo, y otro paciente con obesidad mórbida. Y a su vez, los vamos a subdividir en paciente estable, o sea que está en salas de medicina, ¿no? Sala quirúrgica, tranquilo. Y crítico, que quiere decir que está en UCI, ¿ya? En el caso de los estables, por ejemplo, obesidad grado 1 y 2, vamos a calcular por 25 kilocalorías por kilo de peso ajustado. ¿Ya? En el caso de que sea un paciente estable, pero con obesidad mórbida, vamos a utilizar de 15 a 17 kilocalorías de peso real al día. ¿Ya? En el caso de los críticos, la cosa cambia un poquito. ¿Ya? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, acá les he puesto como una escalerita, bien bonita. ¿Ya? Ocurre que cuando un paciente se encuentra crítico, ustedes tienen que recordar que en el estado crítico el paciente disminuye su tasa metabólica basal, disminuye su gasto cardíaco, todo está venido menos por el proceso agudo por el que está pasando. Entonces, como que toda su maquinaria está abocada solo a sobrevivir a ese evento agudo y no tiene lo necesario como para poder procesar toda la alimentación que yo le voy a dar. ¿Ya? Entonces, para esos fines, yo tengo que comenzar con aportes calóricos bajos. ¿Ya? Entonces, 14, 16, 17. A veces subir de escalón en escalón me puede demorar entre 7 a 10 días. ¿Ya? Entre que paso de 14, por ejemplo, a 16, de 7 a 10 días. Y eso voy a ir viendo. O sea, cuando pasen visita, de repente ven, el paciente mejoró, hoy ya no hay vasoactivos, está mejorando, ¿no? Sus exámenes de laboratorio también están mejorando, la parte infecciosa está mejorando, ya voy ascendiendo. Pero supongamos que vuelve a recaer, tengo que volver a bajar, ¿ya? Por eso les he puesto esta escalerita para que lo recuerden. Y bueno, para el paciente con obesidad mórbida crítico, vamos a comenzar entre 22 a 25 kilocalorías por peso ideal al día, ¿ya? Igualito como en escalerita. Ahora vamos a ver los requerimientos de los macronutrientes. Ya hemos calculado el macro, ¿no? O sea, la cantidad de energía que necesita. Ahora vamos a ver el requerimiento. Ahora, este pastelito que les he puesto ahí es como para que ustedes vean más o menos cómo es la distribución de los macronutrientes en personas sanas, ¿no? Entre un 50, 55 hasta 60% de hidratos de carbono, entre un 20, 25 hasta 30% de lípidos y más o menos un 10, un 15% en proteínas. Recordando que la ingesta recomendada de proteínas en la gran mayoría de personas es 0.8 gramos por kilo al día. ¿Ya? Y también recuerden esto, casi son 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías que yo le aporto en la dieta al paciente. Entonces, vamos a ver el requerimiento de proteínas y para eso tenemos que recordar que todas las personas, o sea, ustedes todos, ¿ya? Tenemos una pérdida nitrogenada, y esa va a ser en un 70-80% dada, o sea, se va a perder por orina, 10 a 20% por deposiciones, y 5% por pérdidas sensibles, como es por tegumentos, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad? Los requerimientos de este paciente van a estar incrementados. ¿Por qué? Porque van a estar en un estado hipercatabólico o van a tener un incremento en pérdidas. Ahora, cuando hablamos de hipercatabolismo, se tiene una herramienta para poder evaluar si tu paciente se encuentra hipercatabólico, que es el índice catabólico de Bristen, ¿ya? Este nos va a ayudar, gracias al nitrógeno ureico urinario, que solo se ha puesto acá, en 24 horas, nos va a permitir estimar esto. Si tu paciente está en hipercatabolismo, no está, si es menos de 5, leves de 5 a 10, moderado de 10 a 15 y severo es más de 15. ¿Ya? Ahora, esto yo sé que se van a acordar probablemente sí, muy lejano, en blanco y negro, muy así como que ha pasado mucho tiempo de bioquímica, del balance nitrogenado. Creo que hubo una práctica de eso hace años. Bueno, el balance nitrogenado es la diferencia entre el nitrógeno que uno ingiere y el nitrógeno que uno excreta. ¿Ya? Nos va a permitir evaluar el requerimiento de proteínas de manera mucho más individual en tu paciente. Ahora, el requerimiento de proteínas, en este caso, para poder calcularlo, hay que recordar esto. Que un gramo de nitrógeno equivale a 2.65 gramos de proteínas. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a tener dos pruebas de laboratorio muy importantes que ustedes, después de esta clase, yo sé que lo van a solicitar o lo van a pensar al menos cuando quieran evaluar el requerimiento proteico en su paciente. En este caso, el nitrógeno ureico urinario o el nitrógeno ureico total, en ambos en orinas de 24 horas.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sumarle más 4, si es que está en nutrición enteral, ¿no? Y más 2, si es que está en nutrición parenteral, sobre todo si es el nitrógeno ureico urinario. Y el nitrógeno ureico total, más 2, si está en nutrición enteral, y más 1, si está en nutrición parenteral. ¿Ya? Entonces, son formulitas, las van a tener ahí para la práctica, no necesito tampoco que las memoricen tanto, ¿ya? Vamos a aterrizar la idea con un caso. En este caso es el señor Ignacio, 47 años, justo ingresado porque tiene una celulitis en el miembro inferior derecho. Él pesa 75 kilos, mide 1,80 m. ¿Ya? Entonces con eso digo ya, primero lo primero, ¿qué voy a hacer? Estimo el índice de masa corporal. Hasta donde está, por lo menos está todo dentro de lo normal, no es que haya obesidad. Entonces, para pacientes que están en normopeso, vamos a utilizar 25 kilocalorías por kilo de peso como requerimiento energético, ¿ya? A esto vamos a multiplicar 25 por 75 y me va a salir 1875 kilocalorías, que va a ser el requerimiento total de energía que Ignacio va a necesitar. Ahora, como alguien que ha estado en esta clase, justo está evaluando Ignacio y dice, le voy a pedir por si acaso un nitrógeno ureico urinario en 24 horas. Y le sale 5 gramos en 24 horas. ¿Ya? Entonces, con 5 gramos en 24 horas, ¿le sale que está hipercatabólico o no? A ver, según lo que explicaba hace un ratito de la tablita para evaluar hipercatabolismo. ¿Está hipercatabólico, sí o no? No, doctora. A ver, con 5 gramos de nitrógeno ureico urinario, en el índice que ya les he comentado, ¿se encuentra hipercatabólico o no? En hipercatabolismo leve, doctora. Claro, hipercatabolismo leve. Muy bien, gracias. En hipercatabolismo leve. Entonces, bueno, como él está en un tipo de nutrición enteral, ya tiene un nitrógeno ureico urinario de 5 gramos en 24 horas, lo que tenemos que lograr con un paciente hospitalizado es que al menos su balance, mientras que pasa un proceso infeccioso, es que su balance sea neutro, o sea, llevarlo a 0 o ligeramente positivo, 1 o 2. Una vez que ya recupere del estado agudo por el cual está hospitalizado, y sí, el balance puede ser más positivo si yo quiero mejorar su estado nutricional o el peso, ¿no? Pero en este caso yo he puesto como mi meta alcanzar es un balance nitrogenado más 1. Entonces, para esto tengo mi balance nitrogenado. Digo, nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. Que en este caso voy a copiar el 5 y le voy a sumar más 4 puntos porque está en nutrición enteral. ¿Sí? Como les mencioné. Entonces, 5 más 4 paso todo. ¿Cuánto es? 10 gramos. Entonces, necesito 10 gramos de nitrógeno que él tiene que ingerir para que logre un balance positivo más 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Y ahora, doctora, ya pues, ¿qué hago con este 10 gramos? Ya, hago mi reglita de 3 simple. Ya. 1 gramo de nitrógeno me aporta 6.25 gramos de proteína. Entonces, ¿cuántos gramos me va a aportar 10? Sacando así un redondeo, son 63 gramos de proteína. Ya, 63 gramos de proteínas. Entonces, 63 gramos de proteínas, si ustedes se acuerdan de las clases de bioquímica, decían, 1 gramo de proteína equivale como que a 4 kilocalorías. Entonces, 60 gramos de proteína, ¿cuántas kilocalorías serán? Son 252 kilocalorías. ¿Ya? Entonces es importante, calculo los gramos y en base a eso calculo cuántas calorías estoy aportándole con esa cantidad que le tengo que dar. Eso es para ayudar a armar los requerimientos. Luego, calculo los lípidos. ¿Ya? ¿Cómo calculo los lípidos? Me acuerdo más o menos que acaban entre un 25 y un 30. Entonces, más o menos vamos a calcular si el requerimiento energético de Ignacio es 1875 y ese es el 100%, por lo menos yo le quiero aportar un 20% de lípidos. ¿Cuánto será eso en kilocalorías? Son 375 kilocalorías en lípidos, solo con la regla de 3 simple, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Ya, solo con la regla de 3 simple me sale esto. Ya, 375 kilocalorías. Y ahora, ¿cómo calculo cuántos hidratos de carbono necesita el paciente? Yo sé que 1875 kilocalorías es el total y esto va a ser la suma de los 3 macronutrientes. Entonces ya tengo los lípidos, ya tengo las proteínas y solo despejo y me sale 1248 kilocalorías. ¿Ya? Entonces más o menos sacando también mi regla de 3 simple, recordando que 1 gramo de hidrato de carbono me da 4 kilocalorías, sé que con todo lo que le voy a aportar voy a tener al menos 312 gramos de hidratos de carbono en la dieta.
¿ya? Entonces, así es como se calcula el requerimiento de los macronutrientes en el paciente. ¿Ya? Entonces, lo primero, vemos peso, talla, calculo el índice de masa corporal, para, en base a eso, calcular si es, por ejemplo, 25 kilocalorías por kilo, para que me salga el requerimiento energético total, y en base a eso poder calcular primero el balance nitrogenado y a cuánto quiero llevarlo, para que me pueda calcular el gramo de proteínas. Lo segundo, calculo los lípidos, ¿sí? Y como último, por último, los hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces ahí tienen más o menos cuánto, en este paciente, cuánto va a requerir de macronutrientes. Ahora, ¿y qué voy a hacer con los pacientes que tienen obesidad, ¿no? Porque, ¿cómo voy a calcularles? Si así sea obesidad grado 1, grado 2 o mórbida, y el paciente esté estable, más o menos va entre 1.5 a 2 a 2 gramos por kilo de peso ajustado al día. ¿Ya? En cuando son críticos, van a ir a 2 gramos por kilo de peso ideal. Y si son pacientes con obesidad grado 1 y grado 2. Si son pacientes con obesidad mórbida, van de 2.5 gramos por kilo de peso al día. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos cómo es el requerimiento y ahora vamos a los tipos de nutrición. Cuando yo hablo de tipos de nutrición y veo los regímenes nutricionales, es como que cuando pasábamos visita era, ay, ¿qué le damos? Dieta blanda, pues, ¿no? Dieta blanda más LAP le poníamos, ¿no? Más líquidos a voluntad. Pero todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando yo voy a dejar un régimen nutricional a un paciente, tengo que evaluar estas 5 cosas. La consistencia, la digestibilidad, el aporte nutritivo, cómo lo voy a dar en qué horario y el volumen, ¿ya? Son 5 cosas que tengo que chequear. La primera es la consistencia. Entonces, o puede ser líquida, o puede ser licuada, o puede ser blanda, o puede ser normal. Teniendo en cuenta que cuando yo le doy dieta líquida, o sea, por ejemplo, líquidos claros, ¿no? Al inicio, solo líquidos claros, le estoy dando un aporte nutricional muy bajo al paciente. Cuando digo papilla licuada, igual debe ser insuficiente. Hay pacientes que pueden tener de repente un cáncer gástrico y no pueden digerir todo, pues no, o sea, no pueden deglutir todo el alimento, tienen poca capacidad de retener el alimento en el estómago, entonces le damos licuado, pero el aporte nutricional es insuficiente, en ese paciente se llega a desnutrir. Y lo que es blanda son alimentos más que nada sancochados, ¿no? Que el paciente pueda masticar con mayor facilidad, y por lo menos la normal es ejemplo del arroz con pollo que ustedes han comido ahora, ¿ya? Probablemente. Ahora, cuando hablamos de digestibilidad, tenemos que ver si es liviana, si es sin residuos o si es normal. Probablemente ustedes han visto dietas sin residuos. ¿Y qué quiere decir sin residuos? Que no tiene alimentos o componentes que van a causar meteorismo en el paciente. Entonces no va a tener fibra, no va a tener lactosa, le van a quitar todo el tejido conectivo a las carnecitas. ¿Ya? Y dentro de las grasas, de hecho, va a tener un porcentaje en grasas saturadas, pero lo que vamos a preferir es grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. Por eso es que le he puesto esto ahí para que lo puedan entender. ¿Ya? Entonces, y lo otro es que sea normal, como por ejemplo el arroz con pollo que ustedes acaban de comer, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces es como para que tengan en cuenta. Ahora, cuando hablo del aporte nutritivo, van a ver como que 3 palabritas antes de normo, hiper o hipo. Y esto lo puedo combinar con normo calórico o normo proteico o normosódico o hiperproteico, hiposódico, por ejemplo, ¿no? Tengo para combinarlo. Por ejemplo, paciente con falla cardíaca que está descompensado y quiero bajita en sal, hiposódico, pero también está medio desnutrido, entonces también quiero una hiperproteica. ¿Ya? Y al costadito lo menciono cuántos gramos o cuántas kilocalorías quiero que eso tenga. Y después vemos el horario. Lo normal es que tengamos 3 comidas en el hospital, ¿ya? Y lo que siempre me pareció bien raro es que la cena llega a 5 o 6 de la tarde, entonces como que 9 de la noche el paciente a veces tiene hambre, y para algunos pacientes muy puntuales les llega a veces una colación, o sea, como una avenita más tarde, un vasito de leche, algo especial, ¿no? Y lo otro es que sea fraccionado, o sea, no que sean 4, sino sea de repente por la tolerancia del paciente sean 5 o 6 tomas al día, ¿ya? Que eso siempre se tiene que mencionar al final. Y cuando hablamos del volumen total, vemos volumen total o volumen parcial. Entonces esto puede estar disminuido, aumentado, dependiendo la tolerancia también del paciente y la patología de fondo. Y entonces vamos a ver el RP de Ignacio. Entonces, como Ignacio está comiendo normal, el señor tiene sus dientecitos bien, no hay pérdida de piezas dentarias, vamos a dar su dieta completa. Eso quiere decir que la consistencia va a estar normal y la digestibilidad también va a estar normal. ¿Ya? Y va a ser normoproteica, más o menos, ya le he sacado ya el cálculo con lo que le estamos dando, de 0.86 gramos de proteína, el volumen total
va a ser 1875 kilocalorías que van a estar divididas en 4 tomas al día. ¿Ya? Son 4 comidas al día. Ahora, ¿en qué paciente yo tengo que pensar en un suplemento? Porque de repente no se está nutriendo adecuadamente y va a comenzar a desnutrirse. En aquel paciente que por lo menos no alcanza el 70% de su requerimiento energético o tiene un déficit también calórico más o menos de 500 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, en este paciente sí voy a requerir darle nutrición enteral o parenteral. En este caso, vamos a comenzar con la enteral, que la parenteral no va a ser tema para esta clase, vamos a hablar sobre todo de nutrición enteral, que es administrar nutrientes por el tubo digestivo, al tubo digestivo mediante una sonda, ya sea por un requerimiento parcial o total, y la condición es que el intestino esté mínimamente funcionante. Como todas cosas en la vida, tiene indicaciones y contraindicaciones. ¿Ya? Las indicaciones pueden verlas ahí, por ejemplo, estenosis esofágico gástrica, pancreatitis aguda grave sin hilo intestinal. Por ejemplo, paciente crítico, ventilación mecánica. Y acá tenemos varias contraindicaciones, ¿ya? Hemorragia digestiva alta activa, por ejemplo, ¿no? Malabsorción severa, o que tenga isquemia intestinal o que esté en riesgo, o que el mismo paciente no quiera aceptar la nutrición enteral. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de nutrición enteral, yo les digo, bueno, vamos a poner una sonda, probablemente lo primero que se les venga a la cabeza es sonda nasogástrica, pero no es el único acceso de nutrición enteral. También podemos colocar las sondas que van hacia el estómago, como es la nasogástrica, o hasta duodeno o yeyuno, que nos podemos ayudar por guía endoscópica. También tenemos por hacer una gastrostomía, ¿no? Podemos poner una gastrostomía endoscópica percutánea, y por ahí alimentar al paciente, o de repente una yeyunostomía, o también hacerlo de manera endoscópica y percutánea, ingresar el catéter, ¿no? Como para poder alimentarlo directamente. Entonces, el beneficio de que el acceso sea gástrico, o sea, que sea hasta esta zona, es que es más fisiológico, es más fácil el acceso, la alimentación es menor a 6 semanas, cuando sabes que tu paciente va a tener una alimentación por sonda menos de 6 semanas, ese acceso es el ideal. ¿Ya? El postpilórico más lo reservamos para pacientes que tienen menos funcionalidad del intestino, sobre todo intestino delgado, pacientes que sabemos que la infusión tiene que ser bastante lenta. Lo bueno del acceso postpilórico es que nos va a permitir que podamos iniciar nutrición enteral postoperatoria más rápida. ¿Ya? Y acá les muestro estas sondas, ¿ya? Estas sonditas, vemos que en adultos más o menos son de 8-12 French. Estos son los dos materiales más frecuentes, silicona y polivinilo, y la longitud va a depender hasta dónde quiero que llegue la sonda. ¿Ya? Eso es importante. Luego vamos a ver qué tipo de fórmulas le voy a dar. ¿Ya? Las fórmulas enterales. Entonces, estas se van a diferenciar sobre todo por las proteínas, por sus péptidos. ¿Ya? Los péptidos de folipéptidos de alto peso molecular son características de las fórmulas poliméricas, y las oligoméricas tienen más proteínas hidrolizadas, ya que de fácil digestión. Y también tenemos fórmulas especiales que nos van a servir para ciertas situaciones. Ejemplo, pacientes con diabetes, que de repente han escuchado ustedes el glucerna, para ese tipo de pacientes. Entonces, vamos a ver, para escoger el tipo de fórmula, vamos a seguir estas preguntas. Primero, ¿tu paciente está en ayuno prolongado o tiene la función intestinal comprometida? ¿Ya? Si la respuesta es sí, tu paciente va a requerir una fórmula oligomérica. Por ejemplo, un paciente que está mucho tiempo en NPO por alguna pancreatitis aguda severa, ¿no? Entonces de repente podemos ir bien con oligomérica. Pero si la respuesta es no, nos vamos a preguntar, ¿tu paciente tiene alguna enfermedad especial? Entonces va a ser, si la respuesta es sí, una fórmula especial va para él. Si la respuesta es no, va para fórmula polimérica. Y luego viene la otra pregunta. Ambos, o sea, ¿están en una situación hipermetabólica? Sí, entonces, vamos a darle mejor una fórmula, vamos a buscar una fórmula hiperproteica. Si es no, una fórmula normoproteica y todo va bien. ¿Y qué pasa con el que de repente está recibiendo una fórmula oligomérica, pero está en una situación hipermetabólica? Vamos a tener que buscarle una fórmula oligomérica hiperproteica. ¿Ya? Ahora, aquí les he querido colocar las fórmulas poliméricas que tenemos. Tenemos fórmulas isotónicas, ¿ya? Que les he colocado aquí. Por ejemplo, esta es una fórmula especial, isotónica, ¿no? Porque estas dos son para pacientes con diabetes. Esas son fórmulas en general poliméricas isotónicas que aportan 1 kilocaloría por mililitro de solución.
¿ya? 1 kilocaloría por mililitro de solución. Estas dos que les he colocado aquí son de repente dos que tienen un poquito más de fibra en su composición para algunos pacientes, y estas que les he colocado al final son fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas, que en la gran mayoría tienen entre 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro de solución. ¿Ya? Entonces, acuérdense, son poliméricas. ¿Por qué? Por los péptidos de alto peso molecular, son polipéptidos. ¿Ya? Y ahora, para concluir, vamos a hablar sobre la nutrición en ciertos estados patológicos. Vamos a comenzar con el que más les gusta y de repente con el más frecuente que pueden encontrar, que es nutrición en enfermedad renal. Lo primero que tenemos que hacer en estos pacientes es estimar el riesgo de malnutrición. Como les comenté al inicio, el uso de la escala de la valoración global subjetiva, por lo menos en este tipo de pacientes, al ingreso a cuidados intensivos, nos predice incluso la mortalidad del paciente, ¿ya? Si es que la escala sale que el paciente está desnutrido. Entonces, tenemos primero que estimar el riesgo de malnutrición en este paciente. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué recomienda la guía del ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral? Que se logre encontrar el requerimiento por calorimetría indirecta. Y si no está disponible, como usualmente un paciente crítico está bastante invadido por catéteres, podemos medir el oxígeno en la arteria pulmonar por un catéter. Lo tercero es que si tu paciente no cubre su requerimiento energético, le demos un suplemento oral hipercalórico, hiperproteico, que le adicione 10 a 12 kilocalorías por kilo, ¿ya? Para que pueda mejorar su situación nutricional. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es de que las fórmulas que tienen, que se las voy a colocar en los pacientes renales, tienen mayor contenido en lípidos que en carbohidratos, por el metabolismo que tienen estos pacientes. ¿Ya? Y también, bueno, lo importante, si tu paciente no puede iniciar la vía oral las primeras 48 horas, va a tener que ir a nutrición enteral. ¿Ya? Es importante eso. Y en el paciente crítico en fase aguda, tienes que darle menos del 70% de su requerimiento energético. ¿Ya? Eso está ya dicho en la guía. No le puedo dar el aporte completo. Le tengo que dar menos del 70%. ¿Y cómo quedamos? De manera escalonada vamos a ir subiendo, ¿ya? Mientras que va resolviendo el cuadro agudo. Ahora, como les comentaba, la oxidación de los carbohidratos está venida a menos. Entonces, la oxidación de lípidos es mayor. Por eso es que sus fórmulas, si ustedes se dan cuenta, contienen mayor cantidad de lípidos. ¿Ya? Mayor cantidad de lípidos. Esa es la fórmula de NePro-AP, que es alta en proteínas. ¿Ya? Es una fórmula especial para paciente renal. ¿Y qué otra cosa es importante en un paciente renal? Es importante el aporte de proteínas, ¿ya? Y aquí les he colocado como, para que más o menos entiendan este grafiquito, es la cantidad de proteínas de gramos por kilo de peso que requieren. Y este es distinto, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal crónica y no tiene una enfermedad aguda al momento, su requerimiento energético es, proteico es este, ¿sí? De 0.6 a 0.8. Si tu paciente está hospitalizado, tiene enfermedad renal crónica, pero no tiene una enfermedad aguda o no tiene injuria renal aguda o enfermedad renal crónica más una injuria renal aguda, su requerimiento proteico es este acá, de 0.8 a 1. Tu paciente que está hospitalizado con enfermedad renal crónica, pero no tiene una enfermedad aguda y está en hemodiálisis, que usualmente tiende a ser los pacientes con mayor frecuencia vemos, es 1.2 gramos por kilo de peso. ¿Ya? De proteínas. Y luego les he colocado, por ejemplo, si tienen enfermedad aguda, pero ya también cuentan con una injuria renal aguda, más una enfermedad renal crónica reagudizada, el requerimiento proteico puede llegar hasta 1.3 gramos por kilo de peso, y si su paciente ya está en hemodiálisis intermitente, es 1.3 a 1.5, y si ya es una diálisis de forma permanente, puede llegar el requerimiento hasta 1.7 gramos por kilo de peso. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que se lleven de esto, antes que pues aprendan todos los numeritos, es de que el requerimiento proteico va a variar en un paciente con enfermedad renal, dependiendo del estado del paciente, la injuria renal aguda, enfermedad renal crónica, y si está o no en hemodiálisis. ¿Ya? Va a variar, no es algo constante. Ahora, en diabetes sí les voy a mencionar algo. Bueno, yo soy endocrino, sé que veo diabetes un montón, pero me acuerdo cuando recién comenzaba la residencia y decían, tiene diabetes. Bueno, no le demos azúcar, no le demos, le restringían un montón de cosas. ¿Ya? Al paciente, pobrecito, moría de hambre toda la hospitalización porque le quitaban todo, no le den pan. O sea, sí puede comer, ¿no? Es más, lo que recomiendan las guías es que tú le des hidratos de carbono y que esta dieta no sea menos del 40% de carbohidratos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los pones en riesgo que se desnutra. O sea, ¿cuántas veces de repente, sin querer queriendo,
hemos desnutrido a un paciente con diabetes durante la hospitalización. Ya, ahora, para el mejor control glicémico, es el paciente, como ustedes ya han visto en la clase de diabetes probablemente, en paciente agudo, de repente que tiene una enfermedad aguda, va a tener hiperglicemia asociada también al estado en el que se encuentra, va a tener que utilizar insulina, ¿ya? Para mejorar el estado nutricional también durante la hospitalización, ¿ya? Y también, ¿qué se va a recomendar en estos pacientes? Como les comenté, que va a llegar de repente una colación en la noche, o sea, una pequeña comidita, que esta tenga una combinación de hidrato de carbono y con proteínas, porque no solo sea hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque cuando les damos esa combinación, se ve que el control glicémico es óptimo, comparado con solo darle hidrato de carbono en la noche. Y por aquí les he colocado las fórmulas, por ejemplo, la glucerna, que viene de 1 kilocaloría por mililitro, el Diven, igualito, y la glucerna 1.5. ¿Por qué? Porque el paciente no viene solo con diabetes, supongan ustedes que viene con una falla cardíaca y le tengo que reducir el volumen, ¿no? Le tengo que reducir el volumen, entonces le tengo que dar una fórmula más concentrada, ¿ya? Para eso sirve. Ahora, en falla cardíaca, muchos han escuchado, hay que darle sodio menos de 2 gramos. Y eso es lo que van a poner, ¿no? Dieta hiposódica, y entre paréntesis, sodio menos de 2 gramos al día. ¿En quiénes se recomienda ese sodio menos de 2 gramos al día? En pacientes que tienen falla cardíaca descompensada, ¿ya? Pacientes que tienen de repente falla cardíaca pero están compensaditos, el tope, lo que mencionan aquí es hasta 5. Ya es bastante insuficiente la evidencia como para decirles, por ejemplo, cuando están compensados hasta cuánto pueden llegar, pero lo que se recomienda y lo más saludable es hasta 5 hasta 6 gramos de sodio al día. En agudos, sí, recuerden que es menos de 2 gramos. Ahora, la restricción hídrica, ¿de qué va a depender? Del balance hídrico del paciente. ¿Ya? Recuerden que todo aquí es individualizado, no es como que una plancha. Entonces, todo es de acuerdo a la situación clínica de tu paciente y eso varía día a día. Por eso cuando ustedes vayan y sean internos, hay algo que ustedes van a hacer todos los días que se llama evolución, ¿ya? Porque el paciente evoluciona a lo largo de la hospitalización. Y para esto, por ejemplo, también les he colocado algunas fórmulas que son hipercalóricas, hiperproteicas. ¿Ya? Esta va a permitir, por ejemplo, esta tiene 1.5 kilocalorías por mililitro de solución, igual que esta, pero esta tiene mayor contenido en fibra, y esta tiene 2 kilocalorías por mililitro de solución. Entonces le voy a dar menos volumen al paciente cuando lo requiera. Y ahora hablando un poquito de cirrosis, hay que tener en cuenta que el hígado va a ayudar a que el paciente se mantenga euglicémico. ¿Sí? Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis, todo eso va a estar venido a menos. Por lo cual, ustedes tienen que procurar que las comidas sean fraccionadas y tener pequeñas colaciones para poder mejorar el estatus proteico del paciente. Lo segundo es que el requerimiento energético en cirrosis, lo que recomienda la guía europea, es de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso al día, que es lo que requiere el paciente. ¿Ya? Y este requerimiento va a incrementar en complicaciones agudas, en ascitis refractaria o en desnutrición. ¿Qué es lo otro? Que el requerimiento proteico va a ir entre 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso al día, y vamos a preferir fórmulas que tengan aminoácidos de cadena ramificada, ¿ya? Durante el proceso de encefalopatía del paciente no se deberían restringir las proteínas. Igual hay que darle aporte proteico, pero en esta cantidad, ¿ya? Por kilo de peso, y que tengan la formulación que tenga aminoácidos de cadena ramificada. Por ejemplo, aquí les he puesto 2 que tenemos en el mercado, uno que es el Enterex y el otro que es el Pentasure. Entonces, vamos a poner las conclusiones de esta clase. La primera es que el 20 al 50% de sus pacientes que estén hospitalizados van a estar desnutridos al ingreso, ¿ya? Y eso tienen que detectarlo. Después de esta clase yo sé que lo van a detectar. Lo segundo es que tienen que realizar el cribado nutricional 24 a 48 horas luego del ingreso. Luego, van a estimar el gasto energético. ¿Y cuál es el gol estándar o la mejor forma? La calorimetría indirecta, pero ya han visto qué otras formas tenemos de calcularlo. 4, que el soporte nutricional debe iniciarse en pacientes que no cubren el 70% del requerimiento energético o que ingieran menos de 500 kilocalorías también, ¿ya? Al día. Y 5, esto también para que se lleven a casa, es que las fórmulas oligoméricas solo se deben iniciar en aquellos pacientes que no toleren las poliméricas debido a la patología de fondo que tengan, ¿ya?
Entonces, quiero saber si hasta ahí se llegó a alcanzar el logro de la sesión del día de hoy. Se abran sus micrófonos, son libres de expresarse. Sí, doctora. Sí, doctora. Genial, muchas gracias. Entonces, por aquí les dejo mi correo para cualquier duda que tengan, si desean más bibliografía para poder ampliar el conocimiento, con todo gusto. Bien, chicos, más bien, no sé si tienen ahí alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, si hemos concluido la teoría del día de hoy. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes y, bueno, espero vernos en una siguiente oportunidad. Ya nos vemos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Cuídense mucho.